Y aquí tengo a Uniswap. Él nos va a dar mucha información hoy. Vamos con el CoinMarketCap. Y como ustedes saben, nuestro exchange se llama Uniswap. Y al día de hoy está permitiendo realizar transacciones de WAN, o reconocida como OES en el CoinMarketCap, a USDT, que es la criptomoneda estable llamada Tether. Quiero decirte que gracias a Uniswap tenemos un pool de liquidez y los comerciantes se están beneficiando de intercambiar los WAN que reciben de la comunidad por USDT, y dentro del sistema de One Ecosystem la compañía convierte los USDT automáticamente en euros. Esto quiere decir que se puede hacer un swap de euros a USDT dentro del sistema, tanto para hacer depósitos como retiros. Todos los comerciantes que reciban los euros pueden hacer el retiro a USDT o a Bitcoin y de esa manera poder monetizar las ventas. Quiero que vayamos al CoinMarketCap y observemos lo siguiente. Espérate un momentito, Uniswap. Como ustedes saben, nuestro token WAN está en el CoinMarketCap y al día de hoy se encuentra en 44.79. Iniciamos actividades el día de hoy. Teníamos ya varias semanas que la compañía no realizaba ningún tipo de actividad, pero como pueden observar, se realizaron 462 transacciones el día de hoy, 231 compras, 231 ventas. Y acá abajo tenemos los datos de nuestro contrato inteligente. Está la información del contrato inteligente de USDT y está el contrato de paridad. La compañía está usando el pool de liquidez que ofrece Uniswap para que los comercios puedan entrar en esa piscina y puedan intercambiar los WAN que reciben de la comunidad por USDT, que a su vez son cambiados por euros. Quiero decirles que este es el método que está utilizando la compañía para garantizar este valor que están viendo ustedes en el CoinMarketCap. Lo otro que me alegra mucho es que ustedes le están dando el like a nuestro token, porque el CoinMarketCap nos pregunta si queremos que nuestro token se liste dentro del CoinMarketCap. Muchos han observado los videos que he lanzado y siempre les digo que le den un like para que podamos llegar a una cifra de 1000 o 2000 o 3000 o 4000 me gusta dentro del CoinMarketCap. Quiero convertirme como en un martillo para ver si el CoinMarketCap nos coloca el token dentro de las búsquedas de una forma muy simple y que quede listada dentro de todas las otras criptos y tokens que están en este mercado de capitalización de criptomonedas, CoinMarketCap. Además del CoinMarketCap, estamos en DEX Screener y vamos para ese sitio web y observemos cómo está la gráfica. Este es el movimiento que se ha realizado el día de hoy y como pueden ver hay una actividad interesante, ¿no? Ahí observan las transacciones del 26. Como les dije en otros videos, estamos también en DEX Screener. Pueden ver las transacciones que se han realizado. Voy a achicar un poco la pantalla para poder tener un cuadro completo. Bastantes transacciones, ¿eh? Y pueden observar aquí este portal que muestra todas las transacciones que hemos manejado. Pero hay un dato importante, voy a acercarme aquí. Según DEX Screener tenemos 464 transacciones y un volumen de transacciones de $191,000. Quiere decir que en un solo día hemos movido $191,000. Me parece sumamente interesante. Así como lo estás viendo, $191,000 este pool ha movido el día de hoy 26. Vamos a observar si mañana hay otro tipo de actividad y esto se pone interesante. A medida que vaya pasando el tiempo, la compañía va a poder ingresar más comercios,
quizás abrir el pool para otras personas que quieran entrar y participar de esta actividad comercial. De momento lo está haciendo la compañía solo para los comercios y muchas cosas pueden pasar en el futuro. Tenemos un dato interesante sobre los holders y Deck Screener nos dice que tenemos alrededor de 948.442 holders. Cada día sigue aumentando la cantidad de tenedores de WAN. Y quiero decirte algo muy importante porque he notado que los usuarios de WAN que se están despertando no están haciendo el salto a Polygon. No dejen esto para el 2024. Hagan esto ya. No dejen que las cosas se les vayan acumulando con el tiempo y después están en corredera. Si tú todavía no puedes entrar a tus cuentas, producto de que el sistema te envía un error y te dice que el usuario no existe, tienes que escribirle a la compañía, o que por alguna razón el sistema te manda un error de token. Espera un rato, cambia de navegador y vuelve a intentarlo, porque algunas veces sale este mensaje, pero es una adaptación que está haciendo el sistema quizás a tu navegador, a tu internet, y estas cosas pasan. Si logras entrar, entonces tienes que subir los documentos del KYC y también tienes que hacer el salto. No lo dejes para después. Recuerda que si necesitas los euros, con mucho gusto te podemos dar el suministro que necesites para ir a Polygon. Y como pueden observar, el sitio web de Polygon Scan ha sido modificado. Quiere decir que hay una nueva actualización y observen que ha cambiado completamente el diseño. Aquí tenemos el overview. Como pueden observar, somos un token RC20. Tenemos un supply máximo de 250.000 millones de monedas OS. Y quiero decirte que OS significa One Ecosystem. Los holders está un poquito atrasado en comparación a Dex Screener. Está en 941.805 holders. Y el total de transferencias está arriba de 1.286.413 transacciones. Vamos con el market. Y esto todavía no está definido porque en la medida que el CoinMarketCap comience a reconocer todas las transacciones que estamos realizando, con el tiempo vamos a tener un reflejo en la blockchain de Polygon. Ok, observen esto, lo cambiaron todo. Observemos los holders. El holder que más moneda tiene 65.915.050 WAN. Wow, qué pocotón, ¿no? Y tengo que informarte que CoinGecko también está reflejando información interesante. Miren las gráficas del día de hoy. Muy interesante que podamos estar en tantos sitios web donde se puede ver el trading de nuestra moneda. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Genial lo que está pasando, me encanta. Recuerda suscribirte al canal, regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Hazlo! Nos vemos pronto.